toda la información. Noticiero del Llano, la guía informativa del departamento y el país. Director Alcides Antonio Jáuregui Bautista. Noticiero del Llano, órgano periodístico independiente al servicio de la comunidad. 7 de la mañana, muy buenos días. Bienvenidos a esta emisión del Noticiero del Llano, que se origina en Villavicencio en Exitosa Estéreo 107.8 FM, Paratebueno Estéreo 94.4, Ondas del Manajacía 107.8 en Puerto Gaitán, Marfil Estéreo 88.8 en Puerto Lleras, lumacaestereo.com.com y Entérate Villavo. Hoy es lunes 30 de marzo del año 2020 y este es su Noticiero del Llano. Titulares de algunas de las más importantes noticias que serán difundidas en esta emisión. Sigue siendo grave la situación de los internos en las cárceles de Villavicencio y Acacías. ELN anuncia cese al fuego entre el 1 y el 30 de abril por el coronavirus. Liberan en Arauca mujer secuestrada por el ELN. Indígenas cierran fronteras mientras Ecopetrol pide suspensión de bloqueos por COVID-19. Un coche fúnebre recorre Medellín para pedir a la gente que se quede en casa. Con jueces fallan tutela y ordenan reintegro de tarjeta profesional a Víctor Bravo. Avanzan labores de restablecimiento locativo para poner en funcionamiento la Clínica Marta. La electrificadora busca incluir estratos 3 y 4 en beneficios financieros. Hallan sin vida a asesino serial que esperaba su ejecución en California. Estar en la calle sin justificación perjudica y atenta a la familia y la sociedad, dice el alcalde. El Noticiero del Llano, el papá de los noticieros. A algunos sectores deprimidos no ha llegado la ayuda gubernamental. Ejército y policía apoyaron entrega de 300 mercados en Canaguaro. En la mira de la Procuraduría EPS que niega atención por casos de coronavirus. El gobernador de Casanare exige el cierre del aeropuerto. 75 nuevas camas de cuidados intensivos tendrá el hospital de Villavicencio. Anuncian millonarios recursos de Ecopetrol para Meta, Casanare y Arauca. Unillanos aporta profesionales como voluntarios en la emergencia del COVID-19. Organización de Estados Americanos pide a grupos armados colombianos cesar ataques por la crisis de COVID-19. Casanare y Arauca azotadas por virus y especulación. Vichada tendrá su propia unidad de cuidados intensivos contra coronavirus. Pyongyang probó una lanzadera múltiple super grande en su último test. COVID-19 crece en América sin cuarentena en Nueva York y Bolsonaro de paseo. Trump se desdice y amplía hasta el 30 de abril medidas contra COVID-19. El coronavirus ha infectado 638.146 personas en el mundo. La oposición denuncia detención ilegal de 2 colaboradores de Guaidó. Gobierno ruso quiere extender la cuarentena obligatoria de Moscú a todo el país. Presentó en el Noticiero del Llano titulares de algunas de las más importantes informaciones que serán difundidas en esta emisión. 7 de la mañana, 4 minutos. Periodistas Alcides Antonio Jáuregui Bautista, Jorge Enrique Villar Jiménez, Juan Agustín Santos Cedeño, Esteban del Río, Deportes Omar Augusto Guevara Parrado, Máster en Villavicencio Jackson Alvarado Hurtado y Pedro Luis Arias. En Paratebueno Milton Javier Murillo Sánchez y mi Baiza Luis Ernesto Murillo Herrera. En Puerto Lleras Alejandro Parra. En Puerto Gaitán Sebastián Correa. Les habla Alirio Rada Carrillo. Escuchan el Noticiero del Llano, decano de los informativos en los Llanos Orientales. 7:05 minutos. La situación no se ha modificado para los internos de las cárceles del país y el Meta no es la excepción. En repetidas ocasiones
han denunciado ante el Ministerio de Justicia y ante el presidente la situación que padecen en el centro carcelario, pero lamentablemente no se ha puesto atención a la problemática que se vive en las cárceles. Señala a los reclusos que no solo es el hacinamiento, que es un grave problema, sino que a ello se suma la falta de un adecuado servicio de asistencia social, agua, elementos de aseo, visitas, inseguridad, consumo de alucinógenos y estado de dejación en que tiene el gobierno las cárceles del país, y citan como ejemplo la de Villavicencio, donde ni siquiera han dispuesto para arreglar el buen trecho de pared que se fue a tierra, menos mostrar interés por arreglar el interior del penal, donde las condiciones son infrahumanas. Lo que ocurre en la penitenciaría de Acacías tiene similitud, señalaron los internos. La guerrilla del Ejército de Liberación Nacional anunció un cese al fuego unilateral entre el 1 y el 30 de abril como gesto humanitario por la pandemia del coronavirus, de la que ya hay 702 casos en Colombia. El cese es activo porque nos reservamos el derecho a defendernos ante los ataques, adelantan las fuerzas estatales integradas por tropas irregulares, paramilitares y bandas narcotraficantes en varias regiones del país, señaló la guerrilla en un comunicado. El ELN pidió además una reunión de representantes del gobierno del presidente Iván Duque con sus delegados en los suspendidos diálogos de paz para buscar un cese al fuego más amplio. Durante este mes de cese unilateral, convocamos al gobierno de Duque a reunirse con nuestra delegación de diálogo presente en La Habana para concertar un cese al fuego unilateral y temporal. Para estas gestiones es conveniente contar con la presencia de los países garantes, añade el comunicado. El grupo guerrillero aseguró que uno de los motivos que lo llevó a declarar el cese al fuego unilateral durante todo abril fue el llamado que el pasado 23 de marzo hizo el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, de un alto al fuego mundial que detenga todas las guerras para ayudar a hacer frente al coronavirus. De igual manera, valoró la petición de representantes especiales del secretario general de la ONU en Colombia, Carlos Ruiz Massieu, quien pidió esta semana que se declare un cese al fuego en el país para unir esfuerzos y reducir el riesgo de propagación del virus y de afectación especialmente a las comunidades más vulnerables. Anunció el ELN también, que fue hecho horas después de que el gobierno colombiano la designara a los jefes guerrilleros Carlos Arturo Velandia, alias Felipe Torres, y Gerardo Antonio Bermúdez, alias Francisco Galán, como promotores de paz. 7:08 minutos. En el noticiero de Llano, la reflexión del día. Hoy saludo a mis amigos con mis humildes palabras, los que me dieron afecto más allá de la distancia, los que anduvieron mi vida sin la sonrisa forzada, a los que vienen de frente y no con falsas palmadas, los que trajeron alegrías, los que me dieron nostalgia, los que bebieron mi vino en noches de guitarreada, los que están siempre a mi lado cuando un dolor me desgarra, los que a mi soledad hoy la hacen más habitada, los que me brindan su hogar, sus comidas, sus mateadas. Ellos andan por mi vida, viviendo mis madrugadas. A todos esos amigos que siempre a mi lado andan, acompañando mi tiempo, un tiempo que no me alcanza, para agradecerles a todos esa amistad pura y franca, por la sonrisa, el abrazo y también por esas lágrimas, por aquellos que se fueron, dejándome sin palabras. Todos tenemos amigos, porque si un amigo falta, es como andar sin rumbo, vacío de cuerpo y alma. Un amigo es esa mano que se da con esperanza. Qué triste sería la vida si un amigo nos faltara, porque al nombrar al amigo me está faltando palabra. Por eso, por los amigos, quise dejar de pasada
estos versos que escribí y poder decirles gracias, que el amigo que es amigo siempre perdona una falta. El amigo verdadero no tiene días ni semana, se es amigo eternamente, de corazón, con el alma. Estamos comprometidos con la sociedad. Noticiero del Llano, luz y sendero de la información. 7 de la mañana, 10 minutos en el Noticiero del Llano. Las autoridades confirmaron que en zona rural de Arauca fue entregada al Comité Internacional de la Cruz Roja una mujer que se encontraba secuestrada por el ELN. La liberada, según informó el CICR, en un comunicado, se encuentra en adecuadas condiciones de salud y se reunió con sus familiares luego de someterse a los protocolos médicos. Para nosotros resulta fundamental continuar la acción humanitaria en zonas de conflicto y violencia armada, porque en estos lugares las comunidades siguen sufriendo graves consecuencias y enfrentándose a condiciones difíciles que podrían intensificarse en el contexto actual por efecto de la pandemia global, afirmó Nicolás Lensens, jefe de la subdelegación. Explicó que la labor humanitaria continúa con todas las medidas de protección necesarias frente al COVID-19. Las comunidades indígenas de Puerto Gaitán cerraron sus fronteras de ingreso a sus resguardos, especialmente en el Alto Unuma, donde está Campo Rubiales. Los aborígenes sustentan que tomaron las medidas para prevenir que la llegada de personas extrañas a sus comunidades lleven el virus COVID-19 y pretenden evitar que la pandemia llegue a su territorio. El cierre de fronteras por los indígenas provocó la reacción de Ecopetrol al considerar que representa un elevado riesgo para las comunidades debido a la pandemia. Señala la estatal petrolera que la concentración de personas en inmediaciones de las instalaciones petroleras va en contravía de los protocolos establecidos por las autoridades nacionales, regionales y locales en el marco de la emergencia sanitaria. Ecopetrol solicitó a las instituciones correspondientes habilitar los mecanismos de diálogo que permitan salvaguardar la salud e integridad de los manifestantes y las comunidades vecinas. Según el comunicado, los bloqueos, que ya completan 21 días, obedecen a causas ajenas a la pandemia, a la competencia de Ecopetrol, e impiden el ingreso del mínimo personal requerido para relevos correspondientes y ejecutar mantenimientos programados en el área. 7:13 minutos. Corea del Norte probó una lanzadera múltiple de cohetes super grande en su test armamentístico más reciente, dijo el régimen de Pyongyang a través de la agencia estatal de noticias, que definió la prueba como exitosa. La prueba realizada el domingo se llevó a cabo para verificar una vez más las características técnicas y tecnológicas del sistema de lanzamiento que será entregado a las unidades del ejército, señaló la citada agencia. Los casos de coronavirus en América aumentaron en Estados Unidos a la cabeza tras sumar unos 137,000 y más de 2.400 muertes, cifras que superan las proporcionadas por la Organización Mundial de la Salud. No obstante, el presidente Donald Trump decidió no realizar una cuarentena en 3 estados y su homólogo brasileño, Jair Bolsonaro, siguió desafiando a la pandemia y se paseó por Brasilia. La jornada de este domingo fue de contrastes, pues mientras Bolivia apenas reportaba el primer fallecimiento por cuenta del coronavirus, el estado de Nueva York rozaba ya los 60,000 casos confirmados y el 1,000,000 de muertos. El presidente de Argentina, Alberto Fernández, anunció que el aislamiento social preventivo y obligatorio que cumplen los ciudadanos de su país se alargará hasta finales de Semana Santa. El mapa mundial, que muestra la evolución en tiempo real de la pandemia, elaborado digitalmente por la Universidad Johns Hopkins, se tiñe cada vez más de rojo, el color con el cual se indica el número de casos confirmados globalmente, que según sus datos ya superan los 716,000 y las muertes son más de 33,500. 7 de la mañana, 15 minutos. ¿Pensando en qué estudiar?
La Universidad de Los Llanos tiene abiertas las inscripciones de 15 programas de pregrado hasta el 18 de mayo correspondiente al segundo periodo académico 2020. Atrévete, sé parte de nuestra comunidad unillanista. Mayor información en www.unillanos.edu.co, en el banner inscripciones o escríbenos al correo admisiones@unillanos.edu.co. Universidad de Los Llanos, vigilada Mineducación, resolución 12220 de 2016. ¿Para qué esperar una medida, un decreto, una orden, si la solución la tenemos en nuestras manos? El coronavirus se ha llevado miles de personas en el mundo, sencillamente por no quedarnos en casa, por no lavarnos las manos o simplemente por creer que esto no me va a afectar. El aislamiento voluntario permite que el riesgo de contagio disminuya potencialmente. Mira a tu alrededor, eres tú y millones de personas más en las calles permitiendo el tránsito de esta enfermedad. Te invitamos a tomar las riendas de la situación. Quédate en casa y protege a los que más amas. Campaña de periodistas y medios de comunicación del Meta. A renovar. Empresarios, comerciantes, les quiero comunicar, la innovación y emprendimiento los debemos fomentar. La matrícula mercantil tenemos que renovar y así estando legalmente una sanción evitar. Construyendo economía de una manera legal, hasta el 31 de marzo es el plazo a renovar. La matrícula mercantil, a renovar, no se les vaya a olvidar. Cámara de Comercio de Villavicencio, de los comerciantes para los comerciantes. Noticiero del Llano. Veteranía y calidad informativa, noticias, comentarios, deportes, todo lo social, político, cultural y económico, en el papá de los noticieros en los llanos de Colombia. Noticiero del Llano, donde vale más una gota de verdad que un océano de mentiras. Por Exitosa Estéreo en Villavicencio, Ondas del Manacasillas en Puerto Gaitán, Paratebueno Estéreo en Paratebueno, Cundinamarca y Marfil Estéreo en Puerto Lleras. Están en sintonía del Noticiero del Llano. En el Noticiero del Llano, al pan pan y al vino vino. Buena, prudente y razonable la actitud del Ejército de Liberación Nacional, que ha determinado una tregua con la finalidad de dar escape a esta situación de incertidumbre en que vivimos los colombianos debido a la violencia desatada por los grupos alzados en armas. Y es que ahora que precisamente el petróleo está al más bajo precio, ya que Colombia pierde cada vez que el barril baja de los $30, lo dicho por el ELN es bueno, no solamente porque se evitan los ataques, especialmente al oleoducto Cañolibón-Tobeñas, sino igualmente la ola de violencia y la muerte de soldados, de policías y de los mismos insurgentes en esta disputa que realmente no conduce a nada, porque como se reitera, la violencia solamente da más violencia. Pero veamos la situación a fin de que el gobierno de una parte, con sus asesores, ahora que nombró a 2 excombatientes como consejeros de paz, pues seguramente entre a dubitar, a examinar y analizar lo que podría ser una negociación para evitar que esta sangrienta lucha continúe acabando con la vida de muchos colombianos. Porque es que la vida es lo fundamental. Hay personas que son ingratas a la propia vida. El presidente Trump de Estados Unidos, que todos los días miente, ataca a los medios de comunicación, trata mal a los periodistas, que ahora le han parado el mocho, como se dice, y parece que está echando recula o reversa. El señor Bolsonaro, presidente del Brasil, que igualmente comete toda clase de desafueros,
y desafía a la naturaleza y a la enfermedad y hace lo que le da la gana porque se considera un hombre de derecha. El presidente de Filipinas, que igualmente dice que él personalmente mata a la gente, especialmente a aquella que delinque, y lo hace públicamente importándole un bledo la vida del género humano. Pero después de todo, nos encontramos en Villavicencio, una tierra que ha sido pródiga para muchos de quienes somos foráneos, para los advenedizos, como somos también calificados, pero que luchamos por este pedazo de tierra con mucho entusiasmo y desinteresadamente. El señor gobernador de una parte y el señor alcalde de la otra, los miembros de su gabinete, los integrantes de los institutos descentralizados y los empleados, cualquiera que sea su categoría, han estado trabajando solidaria y mancomunadamente con la finalidad de ayudar a aquellos que están atravesando una situación difícil, especialmente por este virus que nos ataca inmisericordiamente y que nosotros, por descuido, cada día nos ocasiona los mayores males. Realmente no se compadece el que desatendamos lo ordenado por el gobierno. Y al alcalde se le vino una idea que me parece muy productiva, porque puede hacerse más visible el alimento para las gentes carentes de recursos económicos, los fogones comunitarios. Felipe Harman los propuso precisamente hoy y me parece que es un acierto que se puede dar, porque en muchas ocasiones, pese a que se quiera, ni la gobernación ni la alcaldía pueden llegar a los hogares, y por esa circunstancia entonces hay un retiro del gobierno a aquel que verdaderamente necesita de un mercado o de un plato de sopa. Acertada será seguramente la decisión que adopte el gobierno en este sentido, y nosotros estaremos también prestos a responder como ciudadanos, primeramente haciendo el ejercicio de permanecer en el hogar, de permanecer en la casa, de no desafiar el coronavirus que nos ocasiona gravísimos perjuicios, que además cada vez que se toma una muestra de las que se llevan al Instituto Nacional de Salud, representa 130.000 pesos. Y esto obviamente ocasiona serios gastos al fisco, dinero que se puede invertir en otras cosas, especialmente para comprar equipos que se requieran para amainar un tanto la enfermedad de aquellos que la están padeciendo, y por tanto exigiendo un comportamiento sano de parte de todos y cada uno de nosotros. En la casa, permanezcamos en nuestros hogares, es la orden del día. El Noticiero del Llano, el papá de los noticieros en los llanos de Colombia. 7 de la mañana, 24 minutos. Viva en Reserva de los Pinos, 7 pisos, apartamentos desde 115 hasta 138 metros cuadrados, con amplias alcobas, parqueadero privado, áreas comunes y situados en el Barzal junto al Club Villavicencio. Mayor información en Ferglad, local 16 de Villacentro, o llamando al 672-6767. 7:25 minutos. Un coche fúnebre con un ataúd expuesto recorre las calles de Medellín para pedir a los ciudadanos de manera simbólica que se queden en casa y cumplan las medidas establecidas para contener la propagación del COVID-19. La iniciativa, liderada por la Policía Metropolitana de Medellín, hace parte de la campaña Aunque todos tenemos que morir,
no nos matemos. Mensaje que porta el coche decorado con flores blancas y que transporta un cofre con una cinta con el nombre Coronavirus. La jefe de Prevención y Educación Ciudadana de la Policía Metropolitana, Daisy Aponte, explicó que a través de este carro fúnebre invitan a los ciudadanos a la reflexión y a permanecer en casa con el propósito de ayudar a combatir de manera contundente la pandemia que tiene el país en cuarentena desde el miércoles pasado y hasta el 13 de abril. Esta campaña de sensibilización que inició el viernes con la participación de la funeraria San Vicente incluye dentro de los recorridos un perifoneo en el que explican medidas de prevención y emiten fuertes mensajes para provocar un impacto en los espectadores al mostrarles las consecuencias de no cuidarse. 7:26 minutos. Una llamada al 314-298-6831 de un ciudadano. Buenos días, señor. Muy buenos días. Sí, señor, muy buenos días. ¿Quién habla y de dónde nos llama? Habla Pedro, les habla de acá del barrio Brisas del Buque. Bueno, señor, ¿y cuál es su inquietud? La inquietud es que nos encontramos nosotros muy preocupados por el motivo del encierro, cumpliendo y acatando la ley. Entonces me encuentro muy preocupado porque en realidad pues nos sentimos como muy abandonados por parte de las autoridades municipales, departamentales y nacionales. ¿Dónde queda ubicado su barrio? El barrio está ubicado vía Montearroyo, barrio Brisas del Buque. En el Parque Los Micos, exactamente donde está la torre de apartamentos Visión. Por ahí vive el señor alcalde, ¿no es cierto? Sí, señor, él vive al ladito de nosotros, porque nosotros vivimos al lado de la torre. Pues en realidad he visto muchas cosas que no me parece justo. Y ante nosotros, como somos vulnerables, entonces por eso hago este llamado a las autoridades. ¿Me puede dar usted la dirección exacta del sector donde usted vive, por ejemplo, y las otras personas que están requiriendo la ayuda del gobierno municipal y departamental? Queda en el barrio Brisas del Buque, carrera 44-1320. Carrera 44-1320. Ah, por ahí vive el señor gobernador, no es el señor alcalde, ¿no es cierto? No, señor, el señor alcalde. El señor alcalde, bueno. Entonces me requiere, me hace un gran favor. Después de las 8 de la mañana hablamos para buscar la manera de conectarlo con uno de los funcionarios del municipio o de la gobernación del departamento a fin de que llegue el auxilio indispensable para las personas que en este sector viven y que hasta ahora no han tenido la oportunidad de recibir el aporte de las personas o de las entidades gubernamentales que lo están distribuyendo en diversos sectores. Muchísimas gracias a usted y buenos días. Muchísimas gracias, señor periodista. De todas maneras, quiero añadir que aquí aproximadamente en condiciones pésimas se encuentran más o menos unas 9 familias. Sí, pues anoche estuve comentándole a ellos sobre el tema. Hay algunas personas que no tienen el gas, otras personas que tienen los animalitos, los perritos, los gatitos, no tienen comida porque son personas del día a día. Y la mayoría de nosotros aquí somos todas personas desplazadas. ¿Yo? Pero muchas gracias por confiar en el noticiero del Llano. Llámenos al 314-298-6831. 7 de la mañana, 29 minutos. A la jurisdicción disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura irá en apelación de segunda instancia una acción de tutela fallada por conjueces contrariando una decisión del superior funcional en el caso de Víctor Bravo, abogado a quien sancionaron con exclusión de la tarjeta profesional por falta a la ética. Los conjueces del Consejo Seccional de la Judicatura en el Meta, Erwin Freddy Ordóñez de Valdés Bautista y Carlos José del Campo Machado, concedieron el amparo a los derechos al debido proceso, defensa, acceso a la administración de justicia. Por consiguiente, resuelven dejar sin valor y efecto jurídico
la sentencia del 22 de marzo de 2017 proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Meta y la del 8 de agosto de 2019 emanada de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura en Bogotá, la cual resolvió el recurso de apelación del fallo de primera instancia. Asimismo, ordenan rehacer la actuación procesal y que se profiera nueva sentencia que en derecho corresponda dentro del proceso de Víctor Manuel Bravo Rodríguez y se disponga el levantamiento de la sanción impuesta y se active inmediatamente la tarjeta profesional del abogado. Entre tanto, el abogado Carlos Andrés Gómez García, apoderado de la demandante Marta Patricia Ramírez Bonilla, sostiene que el fallo de los conjueces es confuso porque no citaron jurisprudencia alguna que refiera normas de aplicación de la sanción, no probaron la relación comercial existente entre Víctor Bravo y Marta Patricia y no tuvieron en cuenta las respuestas del Consejo Superior de la Judicatura, dado que la rama judicial tiene suspendidos los términos por el caso del coronavirus. De otra parte, consultado un exmagistrado de lo contencioso administrativo, consideró que los conjueces en mención carecen de competencia para revocar un fallo del mismo Consejo Seccional de la Judicatura y del Superior Funcional. Explica que la acción va dirigida contra dos fallos y uno de ellos de mayor jerarquía, por tanto, la tutela se puede caer dado que el decreto del 30 de noviembre de 2017, artículo primero, numeral 8, establece que la competencia para conocer este tipo de tutela es de la Corte Suprema de Justicia o del Consejo de Estado, si fuere el caso. Este es el noticiero de Llano en Exitosa Estéreo 107.8 FM, para Tebueno Estéreo 94.4, Ondas del Malacasía 107.8 en Puerto Gaitán, Marfil Estéreo 88.8 en Puerto Lleras, lumacaestereo.com.co y Entérate Villavo, servicios internacionales de la agencia española EFE, página web www.notillano.com. 7:32 minutos. La noticia nacional, con el acontecer de último momento, siempre en el Noticiero del Llano. Esta es la información para el Noticiero del Llano. El café colombiano parece estar fuera del trago amargo de la crisis. Recupera rentabilidad y podría dar una salida laboral para los que perdieron ingresos del rebusque. En Colombia hay 603 municipios que cultivan café, lo que equivale a más de la mitad de los entes territoriales del país. Los granos de la cosecha de café, una de las dos del 2020, se muestran rozagantes en medio de la crisis que salpica a la mayor parte de los sectores de la economía nacional. Tan pronto se cumpla la fecha del primer confinamiento nacional, a mediados de abril y principios de mayo empezarían a recolectarse 6,5 millones de sacos. En las actuales circunstancias son una luz en este horizonte de incertidumbre para las familias que dependían de actividades informales que quedaron congeladas por el aislamiento obligatorio en la contingencia por COVID-19. Justamente mientras otras ramas de la economía ven el panorama gris, el alto precio del dólar puso a la caficultura en lo que el gerente de la Federación de Cafeteros, Roberto Vélez, considera una realidad muy interesante. Información para el Noticiero del Llano. Frenada la huelga en el Cerrejón por coronavirus. A 2 horas de vencerse el plazo para declarar la hora cero de la inminente huelga que se veía venir en Cerrejón, la comisión negociadora de Sintra Carbón decidió retirar el pliego de peticiones discutido por más de 60 días para la nueva convención colectiva de trabajo, luego de los infructuosos esfuerzos por parte del Ministerio de Trabajo para lograr un acuerdo entre las partes. ¿Significa esto que se da por terminado el actual conflicto colectivo de trabajo y la convención colectiva de trabajo se prorroga hasta el 30 de junio de 2020. Se abre de nuevo la posibilidad de denunciar la CCT a comienzos del mes de mayo próximo y presentar un nuevo pliego de peticiones, indicó Sintra Carbón a través de un comunicado. Información para el Noticiero del Llano. Un indígena Ahuá fue asesinado frente a su familia en Nariño.
Ni en tiempos de pandemia en Colombia se frena la violencia contra el pueblo indígena Aguá en Nariño. La nueva víctima mortal es Wilder García, un joven de 18 años casado y quien deja 2 hijos de 7 y 9 años. Según la unidad indígena del pueblo Aguá, UNIPA, fue asesinado por miembros de un grupo armado ilegal al interior de su vivienda localizada en el resguardo Tortuguaña, Telimbí, en zona rural del municipio de Barbacoas. Los victimarios entraron a su vivienda y lo asesinaron frente a su familia, información que dieron en esa organización, que además indicó que ante la situación del aislamiento por el coronavirus en el país y por las amenazas procedentes de los grupos armados que hacen presencia en la región, no se ha logrado hasta hoy practicar el levantamiento del cadáver. Noticia nacional para el Noticiero del Llano. El gobierno designó a Francisco Galán y Felipe Torres como gestores de paz. Este domingo el gobierno, a través de Miguel Ceballos, alto comisionado para la paz, expidió una resolución en la que nombró de nuevo a Gerardo Bermúdez, conocido como Francisco Galán, y Carlos Velandia, recordado como Felipe Torres, exmiembros del Ejército de Liberación Nacional, como gestores de paz. El presidente de la República y el alto comisionado para la paz han designado como promotores de paz a estos señores antes mencionados, quienes en otra época fueron miembros del Ejército de Liberación Nacional y hoy han demostrado con su comportamiento en este tiempo un cambio, ese cambio que todos los colombianos necesitamos hacer, y especialmente todos esos grupos armados que pretenden seguir obstaculizando el ejercicio y la presencia del Estado en momentos en que todos necesitamos que estemos unidos en la preservación de la vida, se lee en un comunicado de la oficina del comisionado. Aunque esto no signifique necesariamente una reapertura de diálogos con el Ejército de Liberación Nacional, que se suspendió en 2018, el rol de esto será en la organización de estrategias para la construcción de paz y reconciliación, aportando con sus experiencias y conocimiento al respecto, especialmente para que trabajen en las zonas más afectadas por la presencia de actores armados, facilitando la implementación de los acuerdos y generando gestos de paz. Pasó así la información para el Noticiero del Llano con Rafael Guarín Sea. Bueno, el padre Pachito está en Medellín. Padre Pachito, buenos días. Muy buenos días, don Alcides Antonio Jáuregui y oyentes del Noticiero del Llano. En efecto, independiente de las creencias religiosas, espirituales, también metafísicas, esotéricas, políticas, sociológicas y psicológicas, se impone en el actual momento de crisis, de caos, ¿por qué no?, en la mente de cada uno de los ciudadanos, de cada uno de los humanos, si así lo queremos, un cambio radical y necesario. Sigamos claros y lógicamente loables ejemplos que se practican en Colombia a nivel del exterior, como en el caso de la ciudad de Cali, donde el alcalde Ospina ha impuesto prioridades diferentes, por ejemplo, a la construcción de ciertas obras necesarias como son las vías y otros quehaceres. Se hace necesario una economía no solamente financiera, sino también mental. Sigamos el ejemplo del autor del padre pobre, padre también rico, el cual enseña que debemos de renovarnos en las cuestiones financieras, una enseñanza y una lección para la vida, no necesariamente para producir más, sino para ordenarnos más en nuestra situación cotidiana de los gastos necesarios, esenciales del día a día. Por ello, a partir de este momento, después de 50 años de que ciertas confrontaciones, ciertos reclamos y peticiones no fueron necesarias para unirnos, sí es básico y esencial contemplar en este momento que una enfermedad letal y dañina como es el coronavirus nos ha unido en conciencia y en espíritu para asumir nuevos retos y desafíos de la vida. Por ello, a partir de este momento ya nos realinemos para progresar y para tener nuevos visos de futuro muy provisorios, ¿por qué no? No produciendo más, sino ahorrando más, contemplando más al semejante, a nuestro prójimo y lógicamente teniendo las enseñanzas de nuestra conciencia y de nuestro espíritu muy especial. Muy bien, don Alcides Antonio Jáuregui Bautista. 21 minutos para las 8 en el Noticiero del Llano. Un aliado capitalista
podría tener el municipio de Villavicencio para poner a funcionar la unidad de cuidados intensivos en la clínica Marta en trabajos de restablecimiento de locaciones. La clínica, dada en comodato a la alcaldía y que será operada por la ES, tendría 67 camas. La adecuación será por etapas e inicialmente operará con 25 camas, dijo el secretario de Salud del Meta, Jorge Ovidio Cruz. Ya están trabajando en la reconstrucción con el fin de ponerla a funcionar a mediados de abril. Hoy se reunirá la directiva de la electrificadora del Meta con el fin de buscar una figura que sea aplicable y permita ampliar beneficios a los usuarios de los estratos 3 y 4. Carlos Alberto Rodríguez Guzmán, gerente de la EMSA, dijo que el gobierno nacional anunció financiación para clientes residenciales de estratos bajos, es decir, que tendrán un plazo hasta de 36 meses. Aclaró que no suspenderán el servicio de energía eléctrica a quienes no han pagado la factura actual y que solo después del 15 de abril harán los cortes dependiendo de la situación de cada usuario en los estratos 1 y 2. 20 minutos para las 8. Buenos días. Por favor, ¿cuál es su nombre, señor? Jorge Ernei Leguizamón. ¿Y de dónde nos llama? De aquí del barrio Brisas del Buque Alto. Otro señor nos ha llamado del mismo sector también para quejarse acerca de una situación. Ya hemos tomado nota. ¿Qué nos quiere contar brevemente? No, que nosotros hemos acatado las recomendaciones del gobierno, estamos resguardados, pero realmente en estos momentos ya no tenemos que comer. O sea, es una situación muy adversa y nosotros necesitamos del apoyo, de la ayuda del gobierno nacional, departamental, municipal, bueno, de las autoridades, porque ya esta situación se sale de control. ¿Me da su dirección? Sí, carrera 44. Sí, señor. Número 1319. Bueno, muchísimas gracias, señor, por confiar en el Noticiero del Llano. 19 minutos para las 8 en el Noticiero del Llano. ¿Pensando en qué estudiar? La Universidad de Los Llanos tiene abiertas las inscripciones de 15 programas de pregrado hasta el 18 de mayo correspondiente al segundo periodo académico 2020. Atrévete, sé parte de nuestra comunidad unillanista. Mayor información en www.unillanos.edu.co, en el banner Inscripciones o escríbenos al correo admisiones@unillanos.edu.co. Universidad de Los Llanos, vigilada Mineducación, resolución 12220 de 2016. ¿Para qué esperar una medida, un decreto, una orden, si la solución la tenemos en nuestras manos? El coronavirus se ha llevado miles de personas en el mundo, sencillamente por no quedarnos en casa, por no lavarnos las manos o simplemente por creer que esto no me va a afectar. El aislamiento voluntario permite que el riesgo de contagio disminuya potencialmente. Mira a tu alrededor, eres tú y millones de personas más en las calles permitiendo el tránsito de esta enfermedad. Te invitamos a tomar las riendas de la situación. Quédate en casa y protege a los que más amas. Campaña de periodistas y medios de comunicación del Meta. A renovar. Empresarios, comerciantes, les quiero comunicar, la innovación y emprendimiento los debemos fomentar. La matrícula mercantil tenemos que renovar y así estando legalmente una sanción evitar. Construyendo economía de una manera legal. Hasta el 31 de marzo es el plazo a renovar. La matrícula mercantil. A renovar. No se les vaya a olvidar. Cámara de Comercio de Villavicencio. De los comerciantes para los comerciantes. Párate Bueno, paraíso de Cundinamarca, metido en el corazón del pueblo llanero. Noticiero del Llano, la guía informativa del Meta, Cundinamarca y el país. 17 minutos para las 8 en el Noticiero del Llano. El desacato perjudica no solo a quien incumple la norma, sino a la familia y a la sociedad, dijo el alcalde de Villavicencio. Felipe Harman se refiere a las personas que inexplicablemente transitan por las calles de la capital y están expuestas a las sanciones determinadas por el Estado. El problema es contaminación, contagio que se da cuando se camina por las calles y se dialoga con otra persona, y lo que es más grave, cuando se llega a la casa y sin conocimiento, el coronavirus está impregnado y contamina a la esposa, hijos o parientes. Las gentes de todas las condiciones deben seguir el ejemplo
de lo que está ocurriendo en Italia, España, Estados Unidos y otros países que por contravenir disposiciones llevan miles de muertos para dolor de la familia, aseveró Hartman al Noticiero del Llano. El asesino serial condenado a la pena capital, Lonnie Franklin Jr., conocido como Green Sleeper, dormilón siniestro, murió en la prisión de San Quintín en el norte de California. Franklin Jr., un antiguo trabajador sanitario de 67 años que fue condenado a muerte en 2016 por haber matado a 10 mujeres entre 1985 y 2007 en Los Ángeles, fue encontrado sin sentido en su celda individual. A pesar que las autoridades le brindaron primeros auxilios y se llamó a un equipo médico, Franklin fue declarado muerto 20 minutos después de ser encontrado. La causa de la muerte está pendiente de los resultados de una autopsia y sin embargo no se observaron signos de trauma, explicaron los funcionarios de la prisión en un comunicado. Franklin Jr. se encontraba en el corredor de la muerte desde hace casi 4 años, pero su sentencia no había sido ejecutada porque el gobernador Gavin Newsom dio una orden para detener las ejecuciones en el estado. Pese a la buena voluntad del gobierno y de las entidades que ofrecen ayuda a los necesitados, las quejas van en aumento. En los sectores donde han llegado los auxilios de la alcaldía, gobernación, policía, ejército y empresas, los testimonios son de agradecimiento, pero en muchos barrios no se ha entregado los aportes para los pobres y esta situación ha creado inconformidad, como por ejemplo en la Comuna 4, donde uno de sus líderes en un momento de desespero hizo severos señalamientos y manifestó su protesta. También habitantes de Brisas del Buque, sector calle 44, calles 13 y 14, señalaron que se olvidaron de ellos y reclaman se les tenga en cuenta, ya que en la mayoría, por ejercer actividades como informales, no pueden trabajar y sus familias están pasando toda clase de necesidades. 14 minutos para las 8 en el Noticiero del Llano. ¿Pensando en qué estudiar? La Universidad de Los Llanos tiene abiertas las inscripciones de 15 programas de pregrado hasta el 18 de mayo correspondiente al segundo periodo académico 2020. Atrévete, sé parte de nuestra comunidad unillanista. Mayor información en www.unillanos.edu.co, en el banner Inscripciones o escríbenos al correo admisiones@unillanos.edu.co. Universidad de Los Llanos, vigilada Mineducación, resolución 12220 de 2016. ¿Para qué esperar una medida, un decreto, una orden, si la solución la tenemos en nuestras manos? El coronavirus se ha llevado miles de personas en el mundo, sencillamente por no quedarnos en casa, por no lavarnos las manos o simplemente por creer que esto no me va a afectar. El aislamiento voluntario permite que el riesgo de contagio disminuya potencialmente. Mira a tu alrededor, eres tú y millones de personas más en las calles permitiendo el tránsito de esta enfermedad. Te invitamos a tomar las riendas de la situación. Quédate en casa y protege a los que más amas. Campaña de periodistas y medios de comunicación del Meta. Lo invitamos a Puerto Gaitán para que disfrute de las aguas del río Maracasías y la gentileza de sus habitantes. Noticiero del Llano, patrimonio del pueblo llanero. 12 minutos para las 8 en el Noticiero del Llano. Soldados de la 7ª Brigada y personal de la Policía Meta apoyaron la entrega en la inspección de Canaguaro, en Granada, de 300 mercados con elementos básicos que servirán para atravesar esta jornada de alistamiento nacional obligatorio, los cuales fueron entregados a todas aquellas familias de escasos recursos. Además enviaron un mensaje por medio de perifoneo recordando las recomendaciones del Ministerio de Salud, como son permanecer en los hogares, solo podrá salir una persona por familia para abastecerse, realizar periódicamente lavado de manos, utilizar tapaboca constantemente, evitar aglomeración de personas o las reuniones de más de 10 y cuidado especial para los menores de edad y personas de avanzada edad. La Procuraduría Provincial de Villavicencio inició vigilancia a varias EPS y demás entidades prestadoras de salud a fin de que se cumplan los protocolos de rigor tendientes a atender casos de coronavirus.
Nelson Rodríguez Balaguer informó que centro clínico que no acate las disposiciones en materia de prevención será objeto de diligencia disciplinaria por omisión a sus deberes. La advertencia fue hecha luego de quejas radicadas por ciudadanos que la semana pasada acudieron a una de las EPS con alguna afectación respiratoria y negaron la atención médica. El Ministerio Público dispuso unos formatos que deberán diligenciar las entidades de salud y mediante el mismo se corroborará las acciones preventivas que estén desarrollando, dijo el procurador Rodríguez Balaguer. 10 minutos para las 8. Miel de abeja de excelente calidad se la ofrece el Noticiero del Llano. Adquiérala en la carrera 31 37 71, séptimo piso, edificio Centauros, o en la droguería Doña Ligia, calle Quinta B 3402, barrio Vega Oriental, teléfono 663-7640. El Ministerio Español de Sanidad informó que 812 personas han muerto en el país por coronavirus en las últimas 24 horas, en las que el número de contagiados ha alcanzado los 85.195, lo que supone 6.398 más respecto a la jornada precedente. La cifra total de fallecidos es de 7.340 y los 812 decesos de las últimas 24 horas representan un ligero descenso, ya que en el anterior registro fueron 838. Además, los ingresados en las unidades de cuidados intensivos suman 5.231 según los datos facilitados. El coronavirus ha causado unos 63.000 nuevos infectados, con lo que la cifra global se eleva a 638.146 según los datos más recientes que maneja la Organización Mundial de la Salud. 9 minutos para las 8. Hay otra llamada telefónica al 314-298-6831. Señor, buenos días. Buenos días, don Alcides. Su nombre, por favor, y de dónde nos llama. Roberto Ruiz, llamo aquí del pie del Parque Lancha, carrera ¿qué? Carrera 30, número 35, ¿qué? Bueno, ¿cuál es la situación que están afrontando ustedes? La situación que estamos afrontando nosotros es que ya, como usted sabe que yo soy vendedor ambulante y no tenemos que trabajar, no podemos. Entonces estamos ya en una situación ya un poco, mejor dicho, que ya no hay ni para la comida ni nada. Y no sabemos ni qué hacer sin poder trabajar ni nada. Y usted sabe que yo siempre he vivido de por ahí del rebusque de la ventrica. Ya llevo 15 años en eso y pues, no es, la situación está grave, don Alcides. ¿Usted qué vende en la calle? Mangos y preparada. Pero señor Ruiz, yo a usted lo conecté con el secretario privado de la alcaldía y me dijo que pasarían por su casa con el fin de auxiliarlos. ¿No han llegado? No, señor, hasta el momento no, señor. Bueno, en todo caso voy a hablar con el doctor Johairo Restrepo, que fue quien se comprometió, con el fin de que ya tenemos su dirección. Seguramente se le ha olvidado, ha pasado algún traspiezo, los funcionarios que ha enviado no han llegado, pero con muchísimo gusto yo en el día de hoy le vuelvo a hacer la gestión. Que tenga buen día, señor Ruiz. Muchas gracias, don Alcides, Dios le pague. 7 minutos para las 8 en el Noticiero del Llano. En el Noticiero del Llano, esta es la información deportiva. ¿Qué tal a todos los oyentes? Iniciamos lo que son los momentos deportivos. Hoy lunes, el fin de semana, pues como todos sabemos, absolutamente nada de deporte. Todas las ligas están totalmente quietas, suspendidas. Entendible, los eventos, los campeonatos, cualquier tipo de evento, así sea regional, local, nacional, internacional, tal como se manifestó. Los Juegos Olímpicos fueron aplazados para el año 2021. Todo indica que se van a inaugurar el día 23 de julio, irían hasta el 8 de agosto del año 2021. Thomas Bach, quien es el presidente del Comité Olímpico, ha manifestado que los deportistas, el Tour de Francia mantiene la fe que se puede realizar. Y ha manifestado la ministra de Deporte y algunos
entes del gobierno francés que quiere que se haga a puerta cerrada. ¿Qué es a puerta cerrada? Sin público, porque dice que ellos nos venden tiquetes y que más bien promocionarlo y llevarlo por todas las redes, electrónicamente, todas las redes que hay, para que se vea por televisión. Están esperando a ver qué sucede. Han manifestado algunos deportistas, el caso de Egan Bernal, que es el último campeón del Tour de Francia, que sería fatal si no se realizan al menos uno de los 3 eventos, porque quedó el Giro de Italia pendiente, porque no se sabe si se realiza la Vuelta a España y porque el Tour de Francia quedaría en julio. Todo indica que va hasta junio y no hay una preparación especial para asistir al Tour de Francia. Esto es lo más importante de los momentos deportivos con Omar Augusto Guevara. El gobernador de Casanare, Salomón Sanabria, exigió a la Aeronáutica Civil cumplir el decreto 457 del 22 de marzo de 2020, mediante el cual se ordenó la suspensión del transporte aéreo de pasajeros en todo el territorio nacional como una de las principales medidas para contener la emergencia sanitaria generada por el coronavirus en Colombia. El mandatario hizo el llamado a los órganos de control a realizar la respectiva vigilancia y seguimiento al cumplimiento de esta medida sin excepción alguna en el aeropuerto El Alcaraván de Yopal. Así finaliza esta emisión del Noticiero del Llano. Gracias por escucharnos. Mañana de 7 a 8, nuevamente el Noticiero del Llano en las frecuencias de Exitosa Estéreo, Parate Bueno Estéreo, Ondas del Malacasías, Marfil Estéreo, Lumaca Estéreo y Entérate Villavo. Muy buenos días. Toda la información. Noticiero del Llano, la guía informativa del departamento y el país. Director Alcides Antonio Jáuregui Bautista. Noticiero del Llano, órgano periodístico independiente al servicio de la comunidad.